Bienvenidos nuevamente a nuestro momento de encuentro donde estaremos meditando, reflexionando en tantas enseñanzas preciosas que encontramos en la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero reflexionar con ustedes sobre una ley que encontramos en la palabra de Dios, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Y meditar cómo podemos llegar a que esta ley se transforme en una bendición para nuestra vida. Para que esta ley de la siembra y la cosecha sea una realidad en tu vida de bendición, quiero mirar tres cosas con ustedes en esta noche. La primera, tenemos que reconocer primeramente que Dios es dueño de todo. La segunda, que nosotros somos mayordomos. Y la tercera, es que somos administradores que debemos conocer bien las leyes de Dios. Así que en esta mañana les planteo este desafío. Vamos a estudiar sobre la ley de la siembra y la cosecha, Gálatas 6, 7 al 8, y vamos a ir mirando cada uno de estos puntos que nos ayudarán a que cada uno de nosotros estemos sembrando para recibir las bendiciones de Dios. ¿Qué dice Gálatas 6, versículos 7 y 8? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará ¿qué? Corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy bien, Dios es dueño de todo. Dice el Salmo 24, versículo 1 y Primera de Corintios 10, 26. El Salmo 24, versículo 1 dice lo siguiente: porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Lo mismo dice la cita allí en Primera de Corintios 10, 26, pero solo señala la primera parte. De Jehová, del Señor, es toda la tierra y su plenitud. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién tiene el control de todo? ¿Quién sustenta todo? La respuesta es Dios. Es lo que nos está enseñando este salmo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Él. Cuando hacemos algo, no debemos gloriarnos nosotros, sino que la gloria debe ser para Él. Estas pequeñas cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque son las que van a marcar la ley de la siembra y de la cosecha. Si lo que tú haces, lo haces para glorificar a Dios, si lo que tú haces reconociendo el señorío de Dios en tu vida, entonces tu diario vivir, tu actuar y tu hacer será para recibir la recompensa de Dios. Todo lo que hay en el mundo es de Dios. Eso es otra enseñanza que nosotros podemos observar en este salmo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, mi casa, mi auto, mi tierra, mi bici, mi moto? Aún llegamos a decir, mi esposa, mis hijos. ¿Sabe? Si usted cree que todas esas cosas son tuyas, está supremamente equivocado. Simplemente Dios te las ha prestado por un tiempo. Tu esposa no es mi esposa, es de Dios. Dios te la regaló, cuídala. Tus hijos, Dios te los prestó por un tiempo, disfrútalos. Dios te los dio para que tú los eduques, para que tú les enseñas a amar y a temer a Dios. ¿Cuánto tendremos que cambiar de nuestro vocabulario? Todo es de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros decimos que lo mucho o lo poco que tengamos es nuestro y estamos equivocados? Significa que Dios es dueño tuyo. Muchas personas, y en este tiempo escuchamos ahí, yo soy dueño de mi cuerpo. Error.
no eres dueño de tu cuerpo. ¿Sabe lo que nos enseña Corintios? Nos dice que nosotros somos templo ¿de qué? De Dios, y que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y dice, y este cuerpo no es tuyo. Aún tu cuerpo que tú crees que puedes hacer con él lo que quieres, no es tuyo, le pertenece a Dios. Entonces mire cuántas enseñanzas maravillosas estamos ya disfrutando de este Salmo 24, versículo 1, que nos dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿A qué conclusiones llegamos? Que Dios es dueño de todo, que nada de lo que nosotros decimos que es nuestro, y que aún tu propia vida no es tuya, le pertenece a Dios. Dios te la prestó. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha prestado y nos ha dado? Pero esto también me lleva a pensar en lo siguiente. Cuando pienso que significa que yo no soy dueño ni siquiera de mí mismo, sino que le pertenezco a Dios, también me lleva a algo más. Y es que como le pertenezco a Dios, entonces Él va a cuidar de mí. Si Él cuida de mí, no me va a dejar desamparado. Si Él cuida de mí, tampoco va a dejar a mi descendencia desamparada, porque esa también es otra enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. El salmista dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios conoce nuestras necesidades, y eso justamente es lo que nos enseña Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante, pero quiero hacer énfasis más en los versículos 31 y 32, que nos dicen que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, y como Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, Él nos suple. Y saben, muchas veces nosotros creemos saber cuáles son nuestras necesidades, pero aún en eso nos podemos equivocar. Pero realmente Dios sabe cuál es tu necesidad y no te va a hacer faltar nada de ello. Y como le decía, a veces nos sentimos que somos dueños de nuestra vida, que somos dueños de nuestro tiempo. Tristemente, si esta es tu manera de pensar, estás equivocado. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros debería pensar de la siguiente manera: si Dios quiere, haremos tal cosa. ¿Por qué? Porque ni aún tus planes te pertenecen. Si tus planes se llevan a cabo, es sencillamente porque Dios te permite que se lleven a cabo. ¿Cuántas personas planifican y no pueden? ¿Por qué? Porque dejaron de lado a Dios, al que le pertenecen aún todos los planes de tu vida. Entonces, ni siquiera nosotros somos dueños de nosotros mismos. Cuesta entender a veces estos principios, pero es la verdad. Esa es la verdad. Dios es dueño de todo, aún de tu propia vida. Ni siquiera podemos decir, esto lo conseguí con mi esfuerzo, esto es mío, porque aún esas fuerzas que Dios te ha dado para trabajar, o esa capacidad que Dios te ha dado para vivir, viene y es de parte de Dios. Lo segundo que tenemos que entender es que nosotros somos mayordomos. Nuestra tarea aquí en la tierra es hacer nuestra labor de mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Describe a alguien que es encargado de algo y es responsable ante su dueño. Entonces, tenemos claro que Dios es el dueño de todo, que yo soy mayordomo, al que el Señor le confió determinadas cosas aquí en la tierra, pero que un día Él nos lo va a demandar a cada uno de nosotros. Dios espera de nosotros que seamos buenos administradores de los bienes, dones y talentos que Él ha depositado en nosotros. Cuando un día
estemos frente al Señor y un día todos nosotros vamos a estar frente a Dios, Dios va a demandar de cada uno de nosotros qué hemos hecho con aquello que Él nos ha dado. Familia, en el caso mío, iglesia, trabajo, responsabilidades en las cuales te has desarrollado en tu vida, gerente, bancario, empresario. Tú te crees dueño de todo, Dios es dueño de todo, tú sos mayordomo, Dios te lo ha prestado, pero daremos cuenta a Dios de todo. Conceptos importantes, recuerde que estamos hablando de la ley de la siembra y de la cosecha, y que es importante que nosotros tengamos estas cosas claras para que esta ley se transforme realmente en una bendición en nuestra vida. Dice 1 Corintios 4:2, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Característica de todo administrador, de todo mayordomo al cual el Señor le ha depositado su confianza, le ha entregado dones, le ha entregado talentos y le ha entregado bienes. ¿Qué tienes que ser? Fiel. Fiel a Dios en todo lo que Él te ha dado. Hay un himno que se cantaba antiguamente en nuestras iglesias. Y ese himno decía, cuando la trompeta suene en aquel día final y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados a la patria lleguen ya, entre ellos yo también tendré lugar. Y esa canción dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Por qué se va a pasar lista de tu nombre y vas a responder feliz? Porque fuiste aquí en la tierra un mayordomo, pero no cualquier tipo de mayordomo. Dios espera que cada uno de nosotros seamos mayordomos fieles. La ley de la siembra y la cosecha tiene leyes, tiene características que nosotros como hijos de Dios la tenemos que tener clara. Y de acá llegamos al tercer punto. Los administradores debemos conocer las leyes de Dios. El reino de Dios tiene leyes que la rigen. Cuando nosotros miramos Mateo capítulo 5 al 8, es conocida como el Sermón del Monte. ¿Sabe lo que usted encuentra en Mateo 5? Capítulo 5 al capítulo 8, diferentes tipos de leyes. Te voy a recordar algunas. La ley del perdón, la ley en contra del adulterio, la ley de ayudar a los demás. Todas estas leyes nos están enseñando de cómo nosotros nos estamos comportando con nuestro prójimo. Pero también hay otras leyes. Nos está hablando allí en el Sermón del Monte del respeto, del ayuno, de la oración. Todas leyes que tienen que ver con lo que hablamos hace un momento allí, de que es necesario que todo mayordomo, que todo administrador de los bienes de Dios sea hallado como fiel. Entonces, primero tengo que cumplirlo yo en mi vida para ser maestro de otros. Dice que el que enseña y no hace lo primero, acarrea juicio a su vida. Y recordar, entonces, queridos hermanos, que muchas veces estamos sembrando cosas que dañan. Estamos haciendo en palabras, en actitudes, cosas que no edifican. Y la ley de la siembra y la cosecha nos está advirtiendo de que lo que sembramos, recogemos. Hay un dicho muy popular por estas tierras que dice que el que siembra vientos, recoge tempestades.
Entonces, es un buen tiempo para que nos sentemos, tomemos para reflexionar qué es lo que estamos sembrando en nuestra vida. ¿Queremos cosechar cosas buenas? Es importante que empecemos a cosechar lo que Dios nos pide y nos manda en su palabra. Sembrar para cosechar cosas buenas. No podemos esperar que con malas actitudes, que con malas relaciones, que viviendo de espalda a Dios, que desatendiendo los mandamientos de Dios, podamos recibir buenas cosas. Este es un llamado de atención para que tú y yo, queridos hermanos, centremos nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios, podamos mirar lo que la palabra de Dios nos manda y obedecerla. Recuerde, daremos cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho. Aún dice la palabra de Dios que daremos cuenta a Dios de cada palabra que digamos aquí en la tierra. Y da un nombre especial a este tipo de palabra para que tú y yo tengamos cuidado de las palabras ociosas. Nadie puede evadir los mandamientos de Dios. Tú puedes tener un buen testimonio en la iglesia, pero si tú no estás obedeciendo a Dios, a su palabra, de nada sirve. Nadie puede jugar con los mandamientos de Dios. Nadie puede jugar con Dios. Las cosas de Dios tienen que ser tomadas con seriedad, con respeto. No te olvides que tú y yo debemos honrar y temer a Dios. Si hay alguien a cual tenemos que temer, es al Señor. No por miedo, sino por respeto, por amor. A Él le servimos, a Él lo amamos y lo hacemos con amor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar y servir al Señor. Entonces, la palabra de Dios dice que el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Si nosotros queremos disfrutar de la ley, de la siembra y de la cosecha, debemos sembrar en el amor y en el temor de Dios, reconociendo que Él es el dueño, que nosotros somos su mayordomo, conociendo las leyes de la palabra de Dios, los mandamientos de la palabra de Dios, para poder agradar y servir a Dios y recibir de Él las bendiciones. Que Dios les bendiga. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista.